Ahora director del Comité por la Libre Expresión. Hoy esta organización ha presentado un informe sobre los diferentes tipos de violaciones en el marco de la crisis política y de libertad de expresión. Resúmenos qué hallazgos tiene este informe. Bueno, logramos documentar 35 agresiones a periodistas entre el 26 de noviembre al 27 de enero del año 2018. Importante decir que algo nuevo que se está dando es que la hostilidad en la cobertura periodística en protesta social se genera agresiones directamente a los periodistas, ya no solo en la violencia general hacia las personas que se manifiestan, sino que además las fuerzas de seguridad del Estado identifican periodistas críticos del gobierno, periodistas que abordan la situación de violaciones de derechos humanos o la situación de corrupción. Y ahora se está generando agresiones directas y uno de los mecanismos es que se les tira bombas lacrimógenas directas a los periodistas, o que cuando están tratando de sacar a los periodistas del lugar donde la policía está, se generan agresiones físicas con los toletes o con los puños de parte de las fuerzas militares contra los periodistas. Este es algo nuevo que está ocurriendo, hay muchísima hostilidad y sobre todo porque los periodistas ya los tienen perfilados, porque cuando llegan son a ellos a los que atacan. Entonces eso es una cosa bastante grave en esta nueva forma de operar de las fuerzas de seguridad del Estado. Pero también estas 35 agresiones que implican intimidaciones, que implican lesiones, amenazas, bloqueos informativos hacia la labor periodística, está en el marco de agresiones que se están generando desde el gobierno, desde el Poder Legislativo. ¿A qué me refiero con esto? Que se ha generado todo un marco normativo para controlar el flujo de ideas, el flujo de información de parte de los periodistas y sobre todo de los periodistas independientes. ¿Esto qué implica? Que hay normas, que se han aprobado muchas normas, que pueden implicar que por la difusión de una información los periodistas puedan ir a parar a un centro penitenciario. Por ejemplo, el tema del delito de apología del terrorismo, la ley de secreto, que se divulgue información puede incurrir en un delito, la nueva regulación de las redes sociales y de las páginas web a través de la ley de ciberseguridad, los nuevos delitos incorporados en el Código Penal que va a entrar en vigencia este año, que hablan de generación de pánico colectivo por la difusión de noticias. Entonces vemos una situación grave a nivel de la generación de estas normas que obstaculizan y amenazan. Y una cosa más es que vemos que todo aquel periodismo independiente, toda aquella persona que usa la libertad de expresión para opinar, se vuelve una persona blanco de campañas de desprestigio, de campañas de estigmatización, desde funcionarios públicos y desde actores privados desconocidos, sobre todo estas campañas en las redes sociales. Y además porque el gobierno lo que está haciendo es respaldando a medios de comunicación con los cuales tiene un trato como empresa, ¿no? A través de la asignación de publicidad oficial sin ninguna regulación. Entonces, todo este contexto es necesario para entender esas 35 agresiones que ahora, pues muchas de ellas son agresiones desde el conocimiento que ya tiene las fuerzas represoras del Estado contra periodistas que ya están identificados como periodistas críticos, como periodistas independientes, como periodistas que abordan, que denuncian temas de violación de derechos humanos o temas de corrupción. Ustedes que ahora que ya tienen documentado 35 casos, ¿van a acudir a alguna instancia ya con la presentación de las pruebas respectivas para pedir justicia? Al menos 5 casos hemos presentado al Ministerio Público para exigirle la investigación y estamos participando en la investigación. El Ministerio Público ha hecho algunas gestiones de investigación importantes, pero todavía no presenta ninguna acusación ante los juzgados. Pero además estamos tratando de impulsar con medios de comunicación que han sido afectados, por ejemplo, porque les han dañado el equipo en la cobertura periodística, de presentar denuncias civiles contra las instituciones encargadas de pues la gestión de la protesta, como las Fuerzas Armadas. Tenemos ya 2 casos documentados y que pues se presentarán en los próximos días
ya una nueva forma de exigir justicia, ya no solo a través del Ministerio Público, sino directamente por las víctimas, impulsando estas acciones civiles por daños al equipo periodístico. Pero hay contribución del Ministerio Público, porque ayer escuchamos la denuncia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde decía que el Ministerio Público no había respondido solicitudes de información y tampoco había accedido a tener reuniones. Bueno, dos cosas ahí. Uno es que al menos en los casos de los periodistas que hemos ido a presentar, se ha recibido la denuncia, se ha realizado una reunión con las víctimas, pero después de eso la investigación efectiva pues no necesariamente pues termina en un requerimiento fiscal preparado por el Ministerio Público. Creo que ahí pues hay dos cosas, porque sí, en el acceso a la información sobre los casos en general sí es mucho los obstáculos, ¿no? Porque además de que en la propia ley del Ministerio Público, que es una de las leyes que denunciamos, que afecta a la libertad de expresión porque genera pues una barrera al acceso a información en estadísticas en general. Entonces esa norma está siendo invocada por el Ministerio Público para restringir el acceso a la información, y eso es bastante grave, ¿no? Ya no solo a las organizaciones de derechos humanos, a los periodistas, sino también ahora lo que denuncia la Oficina del Alto Comisionado, que también a esta representación de Naciones Unidas tan importantes y que tiene un efecto de que no se sabe exactamente cuáles son la cantidad de casos que se llegan a denunciar, por lo tanto se queda en una cifra gris, nunca sabemos exactamente el grado de impunidad referente a los casos que se presentan.